Ha terminado la segunda temporada de Mushoku Tensei y tenemos que hablar de su último capítulo titulado Sucesión. Sé que hubo mucha polémica por el tema de las dos esposas y la reacción de Sylphie, pero para mí fue un cierre perfecto. La verdad es que el crecimiento que tuvo el protagonista fue muy bueno y yo prefiero quedarme con eso antes que con el morbo que pudieron generar algunas escenas. Aclarado eso, ahora sí hablemos del final de temporada de Mushoku Tensei. Si vas a Vegarit, te arrepentirás. ¿Acaso vas a dejar a tu esposa sola durante todo ese tiempo? Cuando Rudeus recordó esas palabras, la ansiedad se apoderó de su cuerpo. Aquí es donde se nos revela que si bien la muerte de Paul le generó mucha tristeza a su hijo, la verdad es que no se sintió arrepentido por eso, por lo que si la muerte de su padre no tenía nada que ver con la advertencia que le dio Hitogami, eso solo podía significar una cosa: su familia podía estar en peligro. Al correr hacia su casa como si no hubiera un mañana, Rudeus demostró lo mucho que ama a su familia y amigos y es por eso que siente un gran alivio cuando ve que todos están bien. Eso sí, me pareció muy curioso que luego de ver a su familia intacta, le haya preguntado a Sylphie por el estado de 3 personas en concreto: Linia, Sanova y Cliff. Énfasis en el primer nombre, creo que ya sabemos a quién le habría dado como a cajón que no cierra si hubiera decidido hacerle caso a Hitogami. Bien por Rudeus, es amante de las Nekos como todo hombre de bien, pero siendo sinceros es raro que se haya preocupado más por Linia que por sus otros amigos. De todas maneras, lo importante es que todos estaban bien y quiero que le presten mucha atención a lo que sucede cuando Sylphie abraza a Rudeus. Como la cámara se va alejando lentamente para mostrarnos un primer plano de Roxy y Elina Liz. Esta es una manera muy ingeniosa de transmitirnos la culpa que puede haber en estas personas por ser cómplices de una infidelidad que podría destrozar a toda una familia. Yo sé que el anime omite muchas cosas de la novela, pero lo que no puede transmitir por medio de texto lo hace con la dirección y con las reacciones y gestos de los personajes. A veces uno no se da cuenta de estas cosas por andar leyendo los subtítulos, pero siempre será interesante analizar las caras de los personajes. Por ejemplo, cuando Rudeus le dice a Sylphie que tiene que hablar de algo muy importante con ella, la elfa tiene un pequeño cruce de miradas con Roxy, con el cual comprende de inmediato qué es lo que está sucediendo, y además si a eso le añades las palabras de Elina Liz, Rudeus te ama, era prácticamente imposible que no viera venir la confesión de su esposo. Pero antes de pasar con ese tema tan polémico, primero quiero resaltar algunas cosas que me parecieron muy buenas. En primer lugar, me gustó cómo manejaron la reacción de Norn con respecto a la muerte de su padre. Si bien al principio lloró y quiso gritarle a su hermano por no poder traerlo de vuelta, al ver que este había perdido su brazo izquierdo, comprendió que no tenía ningún derecho a reclamarle. También me gustó que justamente fuera Norn quien le dijera a Aisha que si quería abrazar a su madre no debía contenerse por ellos. Fue una escena muy bonita y nos recordó que a pesar de su inteligencia y madurez, Aisha sigue sintiéndose inferior debido a las circunstancias en las que nació. Otra cosa que también me gustó tiene que ver con lo que hace Elina Liz antes de irse, con las palabras que le dijo a Rudeus y a Sylphie para ayudarlos a sobrellevar la difícil situación por la que estaban pasando. Sylphie, Rudeus te ama. Esa frase es muy importante porque con ella le informa a su nieta que a pesar de que Rudeus vaya a contarle algo que no le va a gustar, su amor por ella es incondicional. Es decir, Lise ya la estaba preparando para perdonar la infidelidad de su esposo. Rudeus, siento mucho lo de Paul. En parte también es culpa mía. Ni tú ni nadie tiene la culpa. Entonces tú tampoco deberías sentirte culpable. Debo decir que Lise se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de esta obra y con estas palabras que le dice a Rudeus logra quitarle un gran peso de encima. Puede que en ese momento no lo mostrara, pero todos sabemos que cuando Paul murió, el protagonista se la pasó cuestionando a su padre por haber dado la vida por un impostor. Entonces grande Lise por ser la ayudadora de pibes número 1. Ahora sí hablemos de la infidelidad. Este fue el tema más polémico del capítulo. Para muchos fue difícil asimilar la actitud de Sylphie, ya que perdonar una infidelidad y aceptar ser parte de un matrimonio de 3 no es algo que muchos hagan. Si ustedes me preguntan a mí si perdonaría una infidelidad, mi respuesta sería no. Pero como yo no soy quien se casó con Rudeus, no me voy a poner de moralista. Sé que todos le damos la razón a Norn cuando regañó tanto a Rudeus como a Roxy, pero la realidad es que cada cabeza es un mundo, y así como hay personas que están en contra de la poligamia, hay otras que no le ven problema. Ya lo había dicho Lise en el pasado. Rudeus, ¿eres seguidor de Milis? No. Sylphie, tampoco. Entonces todo pelota, juez. En realidad no es tan simple. Si bien Sylphie le dio la bienvenida a Roxy mientras un aro de luz la iluminaba como si fuera Jesucristo perdonando a una pecadora, la realidad es que ella no habría aceptado a cualquiera ni tampoco habría aceptado a Roxy de no ser porque se dieron ciertas condiciones
que la hicieron tomarse las cosas con más calma y madurez. ¿Cuáles fueron estas condiciones? Por un lado tenemos que entender que ella creció viendo la relación que tuvo Paul con Zenith y Lilia. Es consciente de que una relación como esa puede ser posible sin que nadie salga herido. De allí que le dijera a Norn que sería hipócrita de su parte gritarle a Rudeus o a Roxy cuando nunca lo hicieron con Paul. Otro factor importante en su decisión fue la sinceridad de los implicados. Tanto Rudeus como Roxy le explicaron lo que sucedió con total honestidad. Rudeus le reveló que estaba muy decaído, al punto de perder las ganas de vivir, y hacerlo con Roxy lo ayudó a centrarse en lo que tenía que proteger. En pocas palabras, ella lo salvó, y cuando él mencionó esto, se puede notar un gran impacto en la cara de Sylvie y también en la de Roxy, porque Roxy tampoco tenía idea de esto. En su mente nunca se vio como una salvadora. Creyó que solo le había levantado el ánimo y ya, y aunque hubiera podido aprovecharse de la situación para que los demás la aceptaran, le reveló a Sylvie que sus intenciones fueron más lujuriosas que otra cosa. Esta sinceridad es lo que termina por convencer a la elfa para que acepte el segundo matrimonio de su esposo. Y es que debido a la forma en la que Rudeus hablaba de Roxy, Sylvie creía que esa mujer debía ser una especie de diosa o algo por el estilo, pero al ver que solo era una chica enamorada, los celos que alguna vez sintió por ella desaparecieron. En términos más simples, vio que la peliazul no estaba a su altura y dejó de preocuparse de que pudiera opacarla. Quizá lo único que no me convenció del todo es la forma en la que Sylvie intenta justificar a Rudeus, diciendo que esperaba una infidelidad de su parte en algún momento. Que a ver, tenía razones para pensar así, y de nuevo el historial de Paul tenía mucho que ver con eso, pero siendo realista siento que solo dijo eso para que Roxy no se sintiera más miserable de lo que se estaba sintiendo. En resumen, como no fuera Nahoshi, todo bien para Sylvie. Y ahora solo nos falta añadir a Eris y Rudeus ya se puede dedicar a construir su propio equipo de fútbol. ¿Serías capaz de abandonar a quien te salvó? Eso es lo que le dijo Rudeus a Norn cuando ésta lo regañó por haberse metido con una chica que podría ser de su misma edad, que todos sabemos que no lo era. Desde el punto de vista de Rudeus es entendible que él no quiera que nadie sea infeliz. Sabe que nunca debió serle infiel a Sylvie, pero se mentiría a sí mismo si dijera que no quería a Roxy también. Cuando la peliazul estaba dispuesta a irse de su casa, Rudeus menciona: sabría que habría rechazo, pero no puedo permitir que Roxy se vaya tan deprimida. Rudeus es una persona muy sensible y es alguien que le teme mucho a las decepciones amorosas. En el pasado casi se mata cuando Sarah lo dejó, eso sin mencionar los 3 años que pasó deprimido por culpa de Eris. Rudeus no quiere que Roxy pase por lo mismo, y es por eso que se empeña tanto en hacer que su familia la acepte. Desde que su padre murió, el protagonista decidió que sería responsable de todo aquel a quien pudiera considerar como parte de su familia. Cuando se lleva una espada, hay que llevar otra en el corazón. Tienes que estar preparado para defender a tus seres queridos. Algún día tendrás esposa e hijos y será tu deber protegerlos. Eso fue lo que le dijo Paul cuando cumplió 5 años. Él mismo le repetiría esta frase a Norn con uno que otro cambio, y lo que esto evidencia es el rápido crecimiento del protagonista durante los últimos años. Al fin lo entiendo, me di cuenta de que todavía era un niño. Utilizaba mis recuerdos para comportarme como un adulto. La charla que tenemos en el cementerio donde dejaron las cenizas de Paul es excelente por donde lo veas. Aquí finalmente conocemos al protagonista de esta historia, un hombre que creía que se las sabía todas porque había vivido más de 30 años en otra vida, pero la realidad es que Rudeus no era más que un niño. Mucha gente siempre utiliza la edad del protagonista para funarlo, pero nunca tienen en cuenta que desde que Rudeus se encerró cuando era un adolescente, su crecimiento mental se detuvo de golpe. El tipo no vivió ninguna de las experiencias que tiene que vivir una persona para considerarse adulto, y es que lo que te hace adulto, lo que te hace madurar, es cuando comienzas a hacerte responsable de tus actos, y eso es lo que Rudeus ha empezado a hacer desde que Paul murió. Está cumpliendo con su deber de proteger lo que más le importa, su familia. Papá, soy un desastre de hijo. A pesar de los recuerdos de mi vida anterior, no te traté como debía, pero ahora siento que soy el hijo de Paul Greyrat. Rudeus es el hijo de Paul, ya sea para bien o para mal, y fue gracias a ese hombre que el protagonista empezó a darle más valor a las cosas que siempre menospreció en su vida anterior. Este no es el final, seguiré viviendo en este mundo, lo haré para que algún día pueda morir sin arrepentimientos. Esta frase representa muy bien lo que significa tener una segunda oportunidad de vida, lo que significa tratar de corregir los errores del pasado. Vivir sin arrepentimientos no es para nada fácil. Siempre habrá momentos en donde Rudeus pueda volver a sentirse miserable, pero para cuando eso suceda, siempre podrá contar con su familia, siempre podrá contar con sus 3 iniciales.